We don't need too much to live. We don't need to share stories or make art or place bids. We don't need to stare into space and expand our minds. We don't need to make love or make music or make time. Because the sun still shines, even if we miss the sun's rise. You don't need to drive, you don't need it to live, just to feel you're alive. Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. En el deporte se lleva mucho el pragmatismo, pero conviene no olvidar cuál es tu esencia, de dónde vienes y qué te ha hecho grande. Cuando a veces se te olvida lo que te ha llevado hasta el éxito, puede pasar que ese éxito se acabe o que bajes en el rendimiento o que las cosas no salgan como estaban saliendo. Es bueno, y más vale tarde que nunca, volverte a recordar por qué estabas haciendo las cosas así de bien. Lo ha hecho HLA, después de 4 derrotas consecutivas, volvió a tener éxito, volvió a ganar, volvió a convencer y lo hizo de la mejor manera que sabe, conservando sus señas de identidad. Si hay un camino al éxito en este equipo es mantener sus señas de identidad. Arrancamos. HLA Alicante recupera la senda de la victoria tras ganar con brillantez a Básquet Girona y dejar sellado su pase a la segunda fase de la competición, entre los equipos que pelearán por el ascenso a la Liga Endesa. Jonas Zohore se reivindica en un partido en el que los de Pedro Rivero recuperaron las buenas sensaciones y mostraron el juego y la intensidad que les ha llevado a la parte alta de la tabla y a la Copa Princesa. Hoy analizamos el cambio de cara de HLA Alicante y su brillante triunfo con Pere Joan Baeza, Paco Hernáiz y Jordi Alfonso. Venga, vamos ya al lío, que tenemos muchísimo que analizar. Tenemos por aquí a nuestros 3 tertulianos y lo suyo, como cada vez que hay un estreno, es dar la bienvenida. En este caso a Jordi Alfonso, al que escuchamos en The Green Room, hemos escuchado en Pepe Diario también, y le damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros hablando de HLA. Jordi, bienvenido. Hola, Aitor, gracias. Encantado de estar aquí, ¿no?, para hablar de la Fundación Lucentum y bueno, pues compartir un poco el baloncesto que a todos nos gusta, y qué mejor que hacerlo en este medio. Entonces, parte encantado y muchas gracias por invitarme. Nada, el funcionamiento es muy sencillo, enseguida te vas a hacer a él. Empezamos, Pere, por tu titular del partido que vimos ayer. El HLA vuelve por sus fueros. Ayer volvimos a ver al equipo que habíamos dejado de ver en las últimas semanas, y al volver a sus principios, ¿no?, a sus orígenes, a lo que es el equipo, en base a la intensidad, a la defensa, a cerrar el rebote y a jugar y a ser competitivos como habían dejado de serlo en los últimos partidos, pues por eso ha llegado a la victoria. Paco, tu titular. Buenas noches. Uno muy corto: bronca y remonta. Después de lo que pasó en Huesca, un toque de atención y se vuelve a recuperar la identidad del equipo. Jordi, ¿cómo titularías lo que pasó ayer en el Ferrandiz? Bueno, yo creo que la misma identidad, pero con resultado diferente. Yo creo que no ha cambiado la seña del equipo y esta vez sí que se consiguió la victoria. Entonces yo creo que paciencia y trabajo, porque acabarán llegando. Vamos con un resumen del partido y mientras lo vemos, Pere, un análisis un poco más relajado antes de entrar en puntos muy concretos que queremos tratar en estos 20 y pico minutos. Bueno, pues a ver, muchas veces hablamos de tácticas o de soluciones o de por qué no juega bien el equipo, y al final pues un poco lo que pasó ayer es que hubo un cambio de actitud, ¿no? Como bien ha indicado Paco, pues parece que Pedro Rivero les puso las pilas esta semana a los jugadores, y yo sí que noté, estando allí a pie de pista, un extra de motivación desde el calentamiento de todo el equipo, ¿no? Y eso se tradujo en el resultado. El Girona era un equipo que aunque no esté haciendo una buena temporada, venía de una buena racha,
y lo demostró en los 2 primeros cuartos jugando un gran baloncesto, a lo que la HLA pues supo enfrentarse. Y poco a poco pues fue cuando consiguió llevarse el gato al agua, ¿no? Pues cerrando en defensa en el tercer cuarto y en el último cuarto, pero vamos, principal yo lo resumiría en un cambio de actitud brutal del equipo, que si bien es cierto que contra Huesca acusarían el ser el partido después de la Copa, un partido largo, un viaje largo, y pues baja un poco la tensión después del partido de la final de Copa, pero es que vimos una cosa totalmente diferente, ¿no? Y el ejemplo más claro de todos yo creo que fue Zohore en el calentamiento, ya con otra actitud totalmente diferente. Luego hablaremos de Jonas Zohore. Paco, desarrolla ese titular que nos ofrecías al principio. Bueno, al final creo que lo ha resumido bastante bien Pere, ¿no? La sensación que tienes es que desde la defensa se construyó un buen juego, dejas en 23 puntos a un equipo como Girona, que va por unos guarismos muy elevados de la competición, de este grupo B, y la sensación que nos dio a B de pista, creo que lo estuvimos hablando en directo, ¿no? Que es otro HLA, es decir, después de esa bronca, después de esas palabras en los que Pedro Rivero dijo que podrían ganar o perder, pero que no iba a volver a verse esa actitud, ¿no? Pues creo que en este partido lo demostraron desde el primero hasta el último. Es cierto que hay algunos jugadores que se les ha ido señalando entre muchas comillas porque ha bajado el rendimiento. Podría ser, por ejemplo, el caso de John Park, que lo vimos repartiendo juego y dominando y muy comunicativo. Y también puede ser, por ejemplo, el caso de Edu Martínez, ¿no? Y como veíamos y notábamos en el partido ciertas acciones en las que se reivindicaban, ¿no? Recordaba, me acuerdo de Pere, ¿no? Diciendo y señalando el gesto de Edu Martínez cuando mete ese triple, ¿no? Con los brazos en jarra, diciendo menos mal, ¿no? Ya por fin ha entrado en los tiros en posiblemente uno de los mejores partidos de Edu Martínez, un jugador muy importante para el esquema de Pedro Rivero, pero sí que es cierto que sufre mucho ese quinteto cuando está con Edu de 4, ¿no? Sobre todo si tienen interiores dentro. El disposicionamiento táctico de Rivero me parece genial, porque al final metes esa disciplina a nivel de entrega, de defensa, de bajar el culo. El resultado así lo transmite, ¿no? 62 puntos Girona, y lo mezclas con no saber, o sea, con no dejar que el rival anote fácil y saliéndote cositas en ataque, ¿no? 74 puntos de media no es lo que haces habitualmente, estás un poquito por encima, estás sobre 80-81, pero las sensaciones fue que realmente volvimos a ver ese HLA, sobre todo de la primera parte de la temporada, en la que sí que parecía que salía todo, ¿no? Y este partido, al final, por entrega, se saca con mucho valor y muy necesario por toda la dinámica que llevaba. Jordi, hablabas de que el equipo no había cambiado su esencia, había cambiado el resultado. Desarrolla tu teoría. Bueno, yo creo que al final la Fundación Lucentum destaca por esa entrega, ese trabajo constante, y es cierto que en algunos partidos no se habían conseguido resultados, pese a que el juego sí que mantenía esa esencia de unos bases muy dominantes en el juego de bloqueos directos, intentar controlar el ritmo de los partidos, y esta vez sí que nos funcionó para ganar a un Girona que presentó mucha batalla, pero que acabaron sucumbiendo a la gestión del tiempo de Pedro Rivero y de los bases Justin Pichi y Pedro John Park, además de Jonas Zohore, que por fin acabó funcionando. Yo creo que ahora luego hablaremos de las disposiciones tácticas que ha hecho Pedro Rivero para mejorar este uso del pívot danés, y creo que al final el juego no cambia demasiado, simplemente es cuestión de paciencia, porque venimos de donde venimos, ¿no? De temporadas muy duras, y ahora estamos en el Boro y estamos funcionando bien y con una identidad clara, que es lo que intenta transmitir el equipo, y creo que a eso pocas veces falla. Habéis hablado los tres de Jonas Zohore, hay varios puntos que queremos tratar, pero obviamente el impacto de Jonas Zohore ayer fue tremendo. Prácticamente marca mucho lo que tiene que hacer en defensa Girona con esa grandísima actuación en las dos zonas. Paco, ¿te sorprendió el partidazo de Zohore viniendo de donde venía? Bueno, a ver, sorprender. Realmente la palabra sorprender tiene unas connotaciones que a veces son un poco injustas, ¿no? Sí que es cierto que hemos visto a Jonas trabajando mucho. Creo que el trabajo no se critica o no se discute, pero sí que es cierto que ha estado muy desacertado en toma de decisiones, ¿no? Sobre todo cuando recibe balones abajo,
o cuando hace las continuaciones que no ha estado demasiado acertado. También es cierto que tendrá que ver también en muchas ocasiones con ese bajón que muchas veces le hemos achacado a los bases últimamente, pero bueno, pues al final vimos un Jonas que nos recordó mucho a ese Jonas de, por ejemplo, de Palma, ¿no? de la primera parte de la temporada, de la primera fase de la temporada, en la que con ciertos minutos en pista se dominaba, ¿no? Que al final era lo que quería el HL Alicante con su fichaje, un jugador pues muy físico, que corría muy bien al contraataque, al final para hacer de trailer principalmente, y esa jugada de pick and roll que tanto echábamos en falta con Bamba Fall, sobre todo de cara al año pasado si echamos la vista atrás, pero que realmente el fin de semana, el martes, ya se me va un poco la cabeza, el martes volvimos a ver, ¿no? Sacando mucho provecho de esos pick and roll y tomando buenas decisiones, jugando poste bajo, doblando balones fuera y aprovechando realmente esa ventaja física que sacaba con los pick and roll, ¿no? Entonces, muy buen partido de Jonas, de los mejores de la temporada sin duda, y esperemos que esto sea un revulsivo y una primera piedra, ¿no? Para construir en base a un jugador que es capital, ¿no? Porque al final siempre toda la construcción de los equipos es base y pivot, y últimamente pivot no estamos teniendo, ¿no? Es buena señal que Jonas responda, sobre todo en partidos importantes. Jordi, hablabas de cambios, se habían hecho cosas para mejorar lo que podía ofrecer Zohore en pista. ¿Qué notas que ha cambiado o qué ha tenido que hacer Rivero para involucrar más al danés? Bueno, yo creo que lo principal es que los bloqueos directos que está haciendo Jonas Zohore son más altos, porque él tenía un problema, y es que situaciones de bloqueo directo muy cercanos al aro no acababa de rendir bien porque es muy grande y no tenía espacio suficiente para correr. Contra Girona sí que vimos unos bloqueos más altos que le daban más espacio para atacar el aro con agresividad, y que también permitía que las defensas de Girona pues se cerraran un poco más, llegaran más ayudas y por lo tanto abrir más espacios también a sus rivales. Entonces empezó a generar cierta gravedad en la zona del rival, y entonces Lucentum pues pudo atacar tanto con Jonas Zohore con bastantes recursos de cara al aro, pudiendo poner el balón en el suelo para corregir algún ángulo o definir directamente por encima del aro, porque es muy potente en estas situaciones y a Girona le costó mucho definir, o encontrar jugadores abiertos después de amagar con ese pase al interior y facilitar un poco también ese tiro exterior que para el Lucentum Alicante también es muy importante. Pere, no solo es lo que ofreció en ataque, sino también lo que le vimos en defensa. Exactamente. Jonas parece un jugador de los que necesita entrar en calor, ¿no? E implicarse en el partido a través de ser protagonista. Porque cuando él consigue ser protagonista, juega mucho mejor que cuando no. Y eso se ve mucho en defensa, ¿no? Es un jugador que crece cuando es protagonista en ataque, cuando mete puntos. Y eso se tradujo también en defensa, ¿no? Vimos a un Zohore más activo, mucho más activo en la defensa del pick and roll sobre los bases rivales, saliendo muy bien a las ayudas y luego protegiendo muy bien la zona, incluso defendiendo muy bien en 1 contra 1 a los picos rivales, ¿no? Yo creo que ayer ya no lo más visible son los puntos que metió, ¿no? Esas continuaciones tan espectaculares, ¿no? Porque coge potencia, ¿no? Como bien ha explicado Jordi, se lo hacían un poquito más arriba y le daba tiempo a un tío tan grande pues coger velocidad, ¿no? Y ahí es imparable. Pero además de eso, ¿no? Pues esa presencia física en defensa yo creo que fue determinante. Y fue pues porque, como hemos visto toda la temporada, Zohore necesita sentirse protagonista para entrar bien mentalmente dentro del partido y dar su más. Yo creo que hace Rivero en estos cambios, porque es algo que además que llevamos hablando todo el año, como ha dicho Paco, él es una figura capital de este equipo. Eso también a veces le ha quitado, ¿no? Porque se debe una... Pere, te estamos perdiendo ligeramente. Y cuando está acertado, pues se nota, y cuando no está acertado, pues también se nota mucho. Jordi, hablábamos de la actitud defensiva de Zohore, pero el cambio fue muy generalizado. Ayer vimos a un equipo muy centrado defensivamente, muy agresivo en defensa. Sí, yo creo que es una de las cuestiones que a Pedro Rivero más le gusta, ver esa intensidad defensiva, porque al final es un equipo que en ataque tiene muchos mimbres, pero la defensa es muy coral. Y como bien decíais, pues la implicación defensiva tanto en ayudas como en defensas de 1 contra
1 fue mayor que en otros partidos. En la retransmisión comentabais, y yo creo que de forma muy acertada, que Stoyan Jurovski estaba defendiendo mucho mejor que en otros partidos, porque a nivel mental estaba mucho más implicado, le vimos forzar más situaciones de tiros en media distancia muy bien punteados, y en general el equipo pues llevó a Girona a jugar en zonas menos cómodas para ellos. Y bueno, eso yo creo que fue uno de los factores clave para ganar este partido, porque al final también se jugó de forma muy inteligente con las faltas, se intentó gestionar el tiempo para que Girona no pudiera acercarse incluso cuando parecían que estaban algo más calientes esas muñecas, y al final pues el equipo se llevó el partido. Paco, estábamos viendo el tapón de Jurovski, que yo creo que define el nivel defensivo del equipo en la segunda mitad. En la primera los ataques se impusieron, sobre todo porque la verdad es que estuvieron muy acertados, pero la defensa de HLA, que ya fue buena en la primera parte, subió un escalón más en esa segunda mitad. Sí, tanto de agresividad como de intensidad. Creo que además, por dar un dato, simplemente un dato, es el primer tapón de Jurovski en toda la temporada, cosa también que bueno, que es a destacar, ¿no? Que bueno, simplemente son números y demás, pero sí que es cierto que la implicación y sobre todo cómo defendía, ¿no? Cómo se notaba a pie de pista esa sensación de bajar el culo, de todos mucho más comunicativos de lo que estaban antes, sobre todo Zogore. La verdad es que lo vimos muy hablador y muy comunicativo con sus compañeros, pero al final lo que comentabas, la actitud de Jurovski, creo que le hacía mucha falta un partido así también para realmente entender que no es un agujero en defensa. La que tiene que defender. Te estamos perdiendo un poquito, Paco. Pues no sé si es por... Ahora te escucho. Ahora un poquito mejor. Bueno, no sé si es porque a lo mejor me acerco un poquito más al micro, pero lo que comentaba, no sé si me habéis perdido mucho o no, pero que al final creo que un partido de Jurovski, este último partido es muy favorable, ¿no? para él y para los intereses de Rivero, porque cuantos más jugadores estén intensos y en dinámica positiva, mejor para Pedro Rivero, obviamente. Pere, hemos hablado mucho también del rebote defensivo y ofensivo, sobre todo los que permite en defensa el HLA y la poca presencia en el rebote ofensivo durante estos partidos, y ayer no fue para vosotros una excepción. HLA ha hecho del rebote durante estos últimos años una seña de identidad, ¿no? Y sobre todo durante el primer tercio de la temporada, en el que vimos cómo HLA dominaba muchos partidos, no solo desde la defensa, sino desde el rebote, ¿no? Presionando mucho el rebote de ataque y cerrando muy bien el rebote en defensa. En esta serie de partidos, en esta rachita de partidos que no nos han salido las cosas como nos hubiera gustado, ahí se ha visto cómo HLA ha perdido esa primacía en el rebote, y eso ha hecho que los demás equipos jueguen como ellos quieran, ¿no? El rebote es fundamental en el control del ritmo del partido, como nos demostró, por ejemplo, la prórroga de la final de la Copa, ¿no? De Princesa, que Breogán sacó un equipo que cerró el rebote tanto en defensa como en ataque a HLA y le dejó sin opciones. Entonces, para recuperar el rebote es fundamental el trabajo de todo el equipo, la actitud, por supuesto, pero sobre todo también que no solo sean Galán y Bilbao los que van como locos a por el rebote, ¿no? Y ayer se vio, ¿no? El trabajo de Jurovski y el trabajo de Zor en ese campo fue fundamental para llevarnos de esa batalla y al final pues se vio reflejado en el marcador. Jordi, hablábamos esta mañana y me decías, el rebote ofensivo de HLA no tiene que preocupar porque es normal entre equipos que tienen tanto acierto en el tiro, y el rebote defensivo tiene que ver con otras cosas que busca Rivero sabiendo que va a perder rebote. Sí, totalmente. Al final, creo que la idea de Pedro Rivero también es muchas veces un mayor dinamismo en ataque, por eso Stoyan Jurovski y Edu Martínez juegan en el 4 en diferentes situaciones de partido en las que necesita más anotación, más movilidad defensiva, a lo mejor que jugadores que Girona, por ejemplo, o otros equipos jueguen quintetos pequeños, pues puedan responder a movilidad y a esa velocidad, sabiendo que el rebote defensivo va a ser una cuestión más coral, y hablaba de porque es algo bastante
más porcentaje de acierto tienen en tiros de campo, lo normal es que los rebotes ofensivos bastante. Te perdemos un poco, Jordi, a ti también. Está en una situación muy similar. ¿Me escucháis ahora mejor? Sí, es que te escuchábamos un poco cortado. Perdón. Comentaba que cuando un equipo anota bastante en términos de porcentajes, Alicante es el segundo equipo con mejor porcentaje en tiros de campo de la liga hasta el partido contra Girona. Lo normal es que los rebotes ofensivos sean mucho menores. Parece algo lógico, pero si lo vemos en perspectiva con toda la liga, veremos que Alicante no tiene un problema. La mayoría de equipos ganadores están en este rango de rebotes ofensivos. Alicante promedia unos 8 o 9 rebotes ofensivos por partido y son cifras muy similares tanto en rebotes ofensivos como en porcentajes de acierto a los de Breogán, Castellón o Granada. Entonces es algo natural de estos equipos que en ataque funcionan tan bien y no me preocuparía, aunque sí que es cierto que Noah Allen ha llegado para aportar en esta faceta, porque es un perfil de 3-4 más físico y contra Huesca ya lo vimos que 3 de los 7 rebotes ofensivos del equipo los cogió el nuevo jugador de Lucentum. Entonces, en ese sentido creo que Pedro es muy consciente de lo que sacrifica en ciertos momentos del partido, pero también desde la directiva pues se han traído jugadores que puedan aportar y llevar al equipo a un nivel superior en esta faceta del juego. Paco, otro tema a analizar es el de los tiradores. Habíamos visto a HLA con tiros cómodos o liberados fallados en los últimos partidos. Habíamos visto muchos. Ayer los tiros liberados o cómodos volvieron a entrar. Justin Pitts, Edu Martínez, faltó quizás la aportación habitual de Txemi Urtasun, pero volvimos a ver a ese equipo que cuando tenía tiro anotaba. Sí, vimos al final el principio del partido con Justin Pitts súper enchufado, al final las rachas, los parciales que salva ese primer 7-15 de Girona es Justin Pitts con 9 puntos seguidos, si no me equivoco, si no me falla la memoria, con varios triples y al final con esa sensación de que la actitud, ¿no? Bueno, al final el estar en pista un poquito más centrado, vamos a ponerles, o bueno, pues quizás más enchufados, ¿no? En el sentido mental, por así decirlo, pues hace también que los tiros los tienes con más confianza. De hecho, Pedro Rivero lo decía en rueda de prensa, ¿no? Al final, mi misión es hacer que la bola llegue al tirador y luego ya si no entra, pues eso ya es un problema de cada uno de los tiradores, ¿no? Es cierto que tenemos un equipo potencialmente de perímetro, es decir, tenemos jugadores con muchísimo rango de tiro, con Juroski, con Txemi Urtasun, al final están fichados para eso. Luego, con ese equilibrio con Chumi Ortega, por ejemplo, él sabe perfectamente de qué puede tirar según el quinteto que ponga en pista, pero sí que es cierto que en algunos de los malos partidos que ha tenido el HLA, sobre todo en este mes de enero, se ha abusado y de hecho para la muestra un botón, ¿no? El último cuarto contra Huesca se tiran 8 triples y se fallan los 8, ¿no? Entonces quizás ese abuso de confianza en el triple cuando realmente no entran, pero lo decíamos en la retransmisión, ¿no? Una vez que está Justin Pitts enchufado, aunque se tira uno que está un poco más fuera de realmente de ser un buen tiro, está bien tirado, ¿no? Porque si tienes la confianza y la manita, los tiradores tienen que tirar. Eso creo que es la primera ley del baloncesto y lo aplica muy bien Justin Pitts, ¿no? Quizás Txemi Urtasun es el jugador que menos acertado estuvo en este último partido, pero al final te aporta otros intangibles que te hacen ese equilibrio del partido, ¿no? Y además Txemi siempre ha demostrado que tiene esa capacidad para liderar el equipo en ataque. No hay ninguna pega ni ningún comentario al respecto del navarro. Rápidamente, porque quiero tocar un tema más, pero nos vamos quedando sin tiempo. Pere, Llompart no tiene los números que tenía, pero aporta muchísimas cosas en momentos importantes. Muy rápido, Pere. Posesión de 14 segundos. Y ya no es que aporte muchas otras cosas, ¿no? Sino que seguramente pues su rol ha cambiado un poco, ¿no? Entonces, como vemos, si están buscando Rivero otras soluciones a las que se están buscando hace un mes o 2 meses o mes y medio, también por adaptarse, ¿no? Como veíamos como las defensas cada vez se ajustan más para impedir que sea él que penetre o el que tire cómodamente, ¿no? Entonces, y ahí se ve, ¿no? Se ve las estadísticas que decimos, ha metido 2 puntos, pero luego es el que con un porcentaje más positivo está en pista, ¿no? Con un más 10, ¿no? Con un más 12 está con Edu Martínez, pero es el segundo máximo que consigue. Entonces, eso también viene un poco explicado porque no jugó mucho por problemas de faltas, pero no todo es meter puntos, ¿no? Y no todo es ser el máximo anotador para que el equipo funcione.
Jordi, muy brevemente sobre el tema John Part, que ya sabes que la gente lo tiene un poco en la lupa por esos partidos en los que las estadísticas habituales no le acompañaban. Bueno, yo creo que al final Pedro John Part es un... Te hemos perdido, Jordi. Se nos ha quedado clavado Jordi, no sé si nos está escuchando. Vamos a ver si lo recuperamos antes. Ahora te estamos escuchando, Jordi. ¿Me escuchas ahora? Ahora te escuchamos. Ahora no. Amigos, te habíamos perdido, Jordi. Nos quedamos sin tiempo. Quiero daros las gracias a los tres porque como hoy hemos tenido algún problemilla más con la conexión... Nos tenemos que marchar. Gracias a los tres. Volvemos la semana que viene con más baloncesto. Mañana más Sport Alacantí. Sean felices. Buenas noches. You don't need to drive. You don't need it to live. Just to feel you're alive.